Estimados estudiantes, el día de ahora tenemos lo que es la tutoría número 6 de la asignatura, Investigación en Educación Matemática número 2. Ya es la 1:15, estuve esperando 15 minutos para ver si alguno se conectaba. De momento, pues no hay participación de estudiantes. Y para dar cumplimiento a lo que es el tiempo, ¿no? Que hay que dejar grabada la presentación o la tutoría del día de ahora. He decidido dar inicio ya, ¿no? Ahorita es exactamente la 1:16. Le voy a compartir acá lo que es la presentación que se ha elaborado para el día de ahora, para esta tutoría, que está basada en lo que es la propuesta que ha hecho coordinación para el desarrollo de esta tutoría. Eh, em, lo voy a proyectar un poco en grande. Tenemos acá, ¿no? Que la asignatura es Investigación en Educación Matemática número 2 de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta es la tutoría número 6 correspondiente al día de ahora. Como saben, esta tutoría está desarrollándose día domingo, domingo 3 de noviembre de 2019. ¿Por qué se desarrolló 3? Pues porque el día de ayer sabemos que es eh, día festivo, ¿no? Por la celebración del 2 de noviembre, ¿no? Donde todo mundo va a enflorar sus seres queridos que ya están fallecidos, ¿no? Entonces, se respetó ese día, se les dejó para que pudiesen llevar a cabo sus actividades con normalidad en ese sentido. Y pues el día de ahora se desarrollará lo que es la tutoría. De momento, como les comento, no hay estudiantes conectados y voy a dar eh, inicio a lo que es la tutoría. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres, soy encargado del grupo virtual número, número 3. El coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Ernesto Vázquez Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Como les comentaba, el día de ahora es domingo 3 de noviembre de 2019. La agenda que ha sido propuesta para este día, como tenemos salud y bienvenida, una serie de recordatorios, un sondeo de lectura y al final una propuesta. Y tenemos el cierre, ¿no? Me hubiese gustado que hubiera participación eh, de parte de ustedes porque hay algunas cuestiones que hemos visto más que todo con relación a los instrumentos, ¿no? De hecho, del grupo virtual 3 solo 2 personas han enviado sus instrumentos corregidos antes de pasarlos, ¿no? Como saben, la fecha de entrega ya vamos a ver que es el miércoles 6 de noviembre, ¿no? Entonces, ya esos instrumentos ya deben de estar en su totalidad, haberlos pasado, ¿no? Con la muestra que cada uno seleccionó. Y pues solo 2 personas acudieron a mí solventando lo que es las observaciones que le hicieron en su calificación, ¿no? El resto no lo hizo. Eh, entonces, el llamado, ¿no? Para que ojalá sí hayan tratado de aplicar más las observaciones que se les hicieron y lo hayan pasado con la prontitud del caso para que así puedan cumplir con lo que es su tarea, ¿no? A mí lo que me preocupa en ese sentido es eso, ¿no? Que se cumpla con la actividad y que se haga de la mejor manera, ¿no? En este caso, solo únicamente esas 2 personas solicitaron lo que es o enviaron, mejor dicho, lo que es sus observaciones. Ahí en los recordatorios vamos a ver más o menos lo de la fecha. Vamos a pasar de una sola vez a lo que es los recordatorios, ¿no? Porque salud y bienvenida ya se realizó, ¿no? Bien, aquí entre los recordatorios dice recordar que la fecha de entrega del análisis de datos, que esta está para como les decía, el miércoles 6 de noviembre a las 11:55, ¿no? Eh, Espero de que todos ya tengan los datos obtenidos, es decir, ya hayan pasado los instrumentos y ya estén en este proceso, ¿no? Del análisis de estos datos, ¿no? La forma en que se van a tabular, las conclusiones que van a sacar de estos datos y toda esa información que es la que tienen que enviar, ¿no? De no ser así, creo que habría un gran problema para que puedan cumplir con la entrega de esta actividad, ¿no?
Otro recordatorio es que, bueno, dar que para esta asignatura no tienen exámenes, es decir, en las fechas que están estipuladas en el calendario de exámenes que se han mandado. Espero que lo hayan recibido, si no, se los enviaré nuevamente. Únicamente aparecen todas las asignaturas, ¿no?, que se van a examinar. De esta asignatura en concreto, perdón, no hay examen. Ya sabemos que las notas van de todas las tareas y los avances de investigación que se han realizado, ¿no? Entonces, ese es el segundo recordatorio. Tercero, que última entrega del trabajo de investigación es para el 20 de noviembre, ¿no? Es decir, que el 20 estarán enviando lo que es el trabajo final, ¿no? Ya con todas las partes. Espero que en el caso en que no se habían subsanado las observaciones de algunas partes ya se haya realizado para que puedan optar a tener una calificación lo más cercana al 10 posible, ¿no? Es decir, hayan cumplido con todo lo que se les ha solicitado y pues se apeguen a la rúbrica eh, que se, que se va a poner en plataforma para que ustedes la puedan verificar y puedan optar a tener una nota que muestre, ¿no?, el trabajo que cada uno de ustedes ha realizado, que al fin y al cabo eso es lo que se busca, que el trabajo que usted ha realizado brinde el fruto en una buena nota para cada uno de ustedes. Entonces estaría para el 20. Voy a buscar ahorita acá en calendario para decirles qué día cae 20. Estamos hablando que 20 de noviembre es día miércoles también, es decir, el día 6 tienen la entrega del análisis de los datos, que es miércoles, y dentro de 2 semanas, a partir de ese miércoles, es decir, del 6 de este miércoles en 15, tendrían lo que es la entrega del informe final. Si se fijan, se les está dando un tiempo bastante prudente para que ustedes puedan realizar todas las correcciones, puedan agregar lo que quieran agregar, puedan llevar un correcto desarrollo de cada uno de sus temas para que puedan optar, como les mencionaba, a tener una nota que refleje lo que cada uno ha trabajado, ¿no? En algunos casos yo he notado que no han revisado ni la teoría, ¿no? Eh, algunos no se han conectado a las tutorías y se les nota, ¿no?, en los trabajos a veces que no están apegando lo que se les pide en la investigación a lo que hemos visto en cada una de las unidades de las 5 unidades que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, también desarrollar las lecturas no es una forma de ayudarse ustedes mismos, ¿no? Porque si ustedes desarrollan cada una de las lecturas que se les proponen, van aprendiendo y van pudiendo aplicar en su trabajo. No sé, que ya es quizás un poco tarde para decirlo esto, pero era algo obvio, ¿no?, que se tenía que hacer desde un inicio. Entonces, recomendarles eso, ¿no?, para futuras asignaturas o incluso esta que aún no termina, desarrollar la lectura de cada una de las unidades que se les van presentando. Y como tenemos en este caso lo que es un libro base, por favor leer las unidades que ahí se les detallan, porque se le detallan aquellas unidades o aquellos, digamos, capítulos del libro donde le va a favorecer en la investigación cuantitativa, que de hecho desde el inicio dijimos que esta línea es la que íbamos a seguir, ¿no? Entonces, quizás una sugerencia o una recomendación es eso, que se desarrollen las lecturas y que apeguen su trabajo lo más posible a lo que son estas lecturas. Eh, Acá nos dicen que hay que programar una tutoría de repaso entre semana. Los días para realizar las consultas, recordando, son los días miércoles y viernes de 7 a 8. En este caso, muy poca gente me consulta eh, lo que está haciendo. Sí, he tenido el agrado de que a algunos estudiantes se les nota bastante lo que están trabajando y el interés que tienen, ¿no? Porque escriben, preguntan, eh, hacen comentarios, ¿no? Me hacen comentarios, me preguntan, entonces yo estoy en la disposición total de responderle. Me hubiese gustado que se conectaran para que programáramos esa tutoría, ¿no? Porque hay que ver qué dudas les puede haber generado lo que es las actividades, no tanto la tabulación de los datos como lo que es el informe final, ¿no? Entonces, quizás ahí en eso vamos a tocar algunos de esos puntos. Eh, Quisiera haber tenido la participación, como les mencionaba, para que lo hagamos en común acuerdo, ¿no? Aunque estos días, miércoles y viernes, fueron los que ustedes propusieron en la tutoría 1, entonces tiene que ser a fuerza uno
de esos 2 días. A mí se me hace más cómodo y factible el día miércoles, ¿no? Porque día viernes tendría que estar preparando lo que es eh, o calificando algunas actividades o preparando lo que es la tutoría del día sábado de otro grupo que tengo a cargo, que por lo general lo hago jueves y viernes. Me hubiese gustado que, como les digo, nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero en ese caso quizás yo lo voy a dejar definido porque no, o sea, yo a veces les escribo correos y veo que no me responden, no, a veces no marcan ni de recibido. Y pues no sé en ese caso si será necesario para ustedes desde el punto de vista de ustedes o no, si pueden o no en ese día. Entonces lo vamos a dejar definido desde esta tutoría, ¿no? Día miércoles de 7 a 8. Vamos a tener la tutoría de repaso. También les estaré enviando un correo electrónico para confirmarles, ¿no? El día y la hora, pero ya lo dejamos definido. Eso es por si alguno no ve el video cuando ya esté cargado en plataforma. Y mediante el correo se puede informar de esa tutoría. Entonces, continuando, tenía lo que es una pequeña reflexión que quería que revisáramos y analizáramos, ¿no? Acá es una pequeña reflexión de Albert Einstein que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad y la energía atómica. Esta fuerza es la voluntad. Es decir, mm, la voluntad es lo más grande que caracteriza a lo que es el ser humano, ¿no? Si tenemos la voluntad de desarrollar algo, pues no importa todas las adversidades que se nos presenten o que enfrentemos en la consecución del objetivo específico que busquemos, siempre y cuando la voluntad la tengamos, ¿no? Hay personas que carecen de esta característica, ¿no? O la voluntad no es tan fuerte como el de otras personas y a veces dejan sus proyectos a medio, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando iniciaron con lo que es la carrera, no se metieron a estudiar en línea, sabían de que aquí no solo era un compromiso que estaban adquiriendo, no, sino que iban a necesitar poner bastante de su parte para poder salir adelante, para aprobar todas las asignaturas que se les van presentando. Y a veces eso no es fácil. Yo entiendo que a veces algunos trabajan o tienen alguna otra actividad y pues es difícil a veces apartar tiempo para ponerse a leer un capítulo de un libro que se les ha sugerido, algún material que se les ha cargado a plataforma, ver algún video, realizar alguna tarea. Entonces yo los invito a que fortalezcamos cada uno de nosotros lo que es la voluntad y tratemos de cumplir. En este caso yo creo que no va tanto con los estudiantes de esta asignatura porque creo que todos, bueno, en realidad todos han ido cumpliendo con las tareas, ¿no? Es cierto que a veces hay algunas deficiencias en algunas partes que se nota que no se ha leído a veces el material a profundidad o no se ha tomado en cuenta a la hora de elaborar su trabajo, pero ahí están, ¿no? Haciendo su máximo esfuerzo, perdón, y para poder salir adelante. Entonces, esa es una pequeña reflexión que quería introducir antes de pasar a lo que es el sondeo de lectura. Aquí se habían planteado 3 preguntas que esperaba que ustedes pudieran responder. La primera de ellas dice, ¿para qué se utilizan las medidas de tendencia central en la investigación? Si se fijaron y leyeron el capítulo 10 que se les propuso en la unidad 5, habla bastante de eh, cómo describir, ¿no?, los datos que se han cuantificado. Ahí nos da unos métodos para prueba de hipótesis, nos habla de las medidas de tendencia central y nos dice para qué sirven en la investigación en sí, ¿no? Que es para poder describir o para poder analizar lo que arrojan estos resultados. No voy a profundizar tanto ahorita en esto porque lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación, pero ahí está planteado por que quería ver de su participación, no quería hacerles partícipe del desarrollo de la presentación. Entonces, la segunda pregunta, ¿en qué consiste la prueba de hipótesis? ¿No? En este caso, hay investigaciones, como hemos visto en las tutorías anteriores, que requieren o no hipótesis, ¿no? Hay algunas que sí y hay otras que no. Vimos qué tipo de hipótesis se puede plantear, ¿no? Que está la hipótesis de investigación,
está la alternativa, está la hipótesis nula, ¿no? Entonces vimos las características que tienen cada una de estas hipótesis y que una investigación puede tener únicamente la hipótesis de investigación o las otras dos, ¿no? Y que hay investigaciones que no llevan hipótesis. Y luego hemos visto que los alcances o los tipos de hipótesis que se pueden generar, ¿no? Que está la correlacional, que busca si dos o más variables están relacionadas. Está la relacional causal, que son las que están relacionadas y el tipo de relación es causa-efecto, que de hecho vamos a ver acá en el transcurso de la presentación un ejemplo al final, ¿no? Cuando se ha hecho una prueba de hipótesis con la correlación, ¿no? Causa-efecto. Entonces, la última pregunta que está planteada aquí dice, menciona al menos un método de prueba de hipótesis. Bueno, yo ya les mencioné uno ahí, ¿no? Podríamos hablar del chi cuadrado y en el material menciona algunos otros más, ¿no? Hay algunos que utilizan la distribución T de Student eh, y tenemos la que es la, eh, el coeficiente de correlación, pero no recuerdo el nombre cómo se utiliza, que es utilizando la recta de regresión. Entonces, sí hay varias pruebas de hipótesis que se pueden revisar dependiendo la investigación y los alcances que busque con esta investigación cada uno de sus trabajos, ¿no? Entonces, no quise hablar del capítulo de esta parte porque aparte de que no le hemos visto, su investigación habrá que probarla y pues hay que darle, o quería darles al menos la idea, ¿no? Entonces, viéndolo de esa forma, espero ayudarles lo más posible con cada una de la información que se les está brindando, ¿no? Que sea lo más oportuna posible. En ese caso, vamos a ver ese ejemplo que mencionaba. Hola, hola. Tuve un pequeño bajón de red y me había desconectado. Eh, Se reinició, ¿no? Eh, Bien, ahorita les estoy proyectando lo que es la presentación, ¿no? En la parte de la propuesta. Les decía de que vamos a iniciar dando un refuerzo sobre lo que es los instrumentos de recolección de datos en la ruta cuantitativa. En la última tutoría hablamos un poco de esto, pero no se dieron ejemplos así tan palpables, ¿no? La idea en este caso es aclarar un poco las dudas que pudieron surgir y pues que no hicieron llegar en este caso. Vamos a comenzar de qué tipo de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación, ¿no? Mencionábamos el cuestionario, ¿no? Que dice que tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar datos y consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, ¿no? Que creo que es el que la mayoría hemos estado utilizando, el cuestionario. Ahora están las pruebas estandarizadas, inventarios. Estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura organizada, organizacional, el estrés preparatorio, la depresión postparto, la adaptación al colegio, interés vocacionales, las jerarquías de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la lealtad a una marca o algún producto, etcétera. De esto podemos encontrar infinidad
de test estandarizados. En el caso de algunos de ustedes, creo que sí han mencionado que van a utilizar test estandarizados. Ahí no hay ningún problema en cuanto a la revisión, porque aparece como ya están validados y ya tenemos los tres características que debe de cumplir el instrumento, ¿no? Eh, que sea objetivo, ¿no? Que sea viable y que se pueda medir, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista, también nos faltaría lo que es la validez y la confiabilidad, ¿no? Que veíamos esos factores que debe tener lo que es el instrumento. En este caso, algunos sí mencionaron que lo van a utilizar, pero no lo agregaron a lo que es el test, ¿no? Entonces ni dijeron cuál era. Entonces, en ese caso, espero que ya hayan solventado eh, esta problemática y hayan logrado pasar su instrumento, ¿no? Y detallen perfectamente cómo se miden, ¿no? Porque incluso comentándoles en mi experiencia personal, nosotros, bueno, yo cuando estaba estudiando con mi grupo, trabajamos. Bien, estábamos hablando de lo que son las pruebas estandarizadas, ¿no? En este caso, les comentaba de que hay diversidad de pruebas y hay que escribirle a veces cómo se evalúan cada una. Hay en algunos casos en las que los ítems están mezclados unos con otros y a veces el test dice qué ítems pertenecen a qué variable. Esto lo hace con el objetivo de que el encuestado, la persona que lo llene, no tenga digamos, control de qué variables se les está evaluando, ¿no? En este caso se le presentan mezcladas todas las preguntas sin indicarles a veces a qué reactivos o a qué variables se está haciendo mención, ¿no? A qué variables se están midiendo. En este caso, los tipos de estos pruebas estandarizadas, ustedes buscarían la que mejor se adapte a cada uno de los temas. Bueno, lo hicieron de esa forma, espero. En el caso de las personas que sí lo hicieron de esta forma, ¿no? Luego tenemos los datos secundarios recolectados por otros investigadores. En este caso, cuando hablamos de datos estandarizados recolectados por otros investigadores, puede ser en el caso de que algún docente les proporcione a cada uno de ustedes lo que son notas o alguna información que no haya sido recolectada por ustedes. Por ejemplo, algunas investigaciones hacen referencia a lo que es el rendimiento académico y a veces el rendimiento académico lo toman como la nota que ha obtenido X estudiante en X asignatura, ¿no? Entonces esos datos de las notas no han sido recabados por el investigador en sí, sino que han sido recabados por lo que es el docente, ¿no? Entonces en este caso serían datos secundarios, ¿no? Lo que estarían a veces recabando. ¿No? Entonces serían datos secundarios, ¿no? Aquí dice que implica la revisión de documentos, registros públicos y de archivos físicos electrónicos. Por ejemplo, si muestra reporte fuera la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que la de Ciudad de Caracas, entonces acudiríamos a la alcaldía de las dos ciudades para solicitar los datos que necesitamos de la violencia, ¿no? Como número de asaltos, lesiones, robos o causa de habitación, asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces en ese caso la información que nos brindaran no ha sido recolectada por nosotros, sino que por las alcaldías, ¿no? Pero ellos han tomado a bien proporcionárnosla. Entonces a eso se hace referencia en este caso, ¿no? Cuando hablamos de datos secundarios. Luego tenemos
lo que es qué requisitos deben cumplir el instrumento de medición, que es lo que hablábamos anteriormente: confiabilidad, validez y objetividad. Obviamente, si se cuenta con un test estandarizado, no es necesario verificar estos requisitos, porque ya los cumple de hecho, ¿no? Por eso es que se le llaman de hecho test estandarizados. En ese caso los cumple por defecto, ¿no? Luego tenemos lo que es la confiabilidad. La confiabilidad es un instrumento de medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce el mismo resultado o resultados iguales, no relativamente iguales. Esto lo vimos en la primera, bueno, en una de las tutorías, ¿no? Y tenemos un ejemplo aquí, que si se midiera en este momento la temperatura ambiental, usaríamos un termómetro y este indicaría 22 grados centígrados. Y un minuto después utilizamos otra vez el termómetro y señala 5 grados centígrados. Si se fijan, la diferencia es abismal, y entonces dicho termómetro no sería de hecho confiable, ¿no? Entonces a eso se hace referencia a lo que es la confiabilidad, ¿no? Luego tenemos la validez, que en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Imaginémonos que queremos medir en ese caso el coeficiente intelectual, y nos ponemos a hacerle test de memorización, ¿no? Entonces en realidad vamos a medir qué tan buena memoria tiene una persona y no el coeficiente intelectual de esta. La validez es un concepto tal cual puede tener diferentes tipos de evidencia, ¿no? En este caso, evidencia relacionada con el contenido, con el criterio o con el constructo, es decir, el resultado del trabajo, ¿no? Del desarrollo. Luego tenemos la validez total, que sería la suma de estas tres validez que acabamos de ver, ¿no? De esas tres que menciona ahí. Luego tenemos lo que es la objetividad. La objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias a los investigadores que la administran, califican o interpretan. Imaginemos que 10 observadores deben ver una película y calificarla como muy violenta, violenta, neutral, poco violenta y nada violenta. 3 personas indican que es muy violenta, 3 que es violenta y 4 evalúan que es neutral. ¿Qué tan violenta es la película? Resulta cuestionable o difícil de medir, ¿no? O bien, ¿quién fue el compositor? Mozart, el mejor compositor, Mozart, Beethoven, Bach. Todo es relativo, ¿no? Dependiendo de los gustos de la persona que la contesta, ¿no? Sin embargo, la objetividad aumenta al reducir la incertidumbre, ¿no? Esto lo señala Williams en 2005. La objetividad se refuerza mediante la estrategia en la aplicación del instrumento, mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes, y en la observación de los resultados, así como al emplear personal capacitado y experiencia en el instrumento. Por ejemplo, si se utilizan observadores, su proceder en todos los casos debe ser similar, que sea posible, y su entendimiento tendrá que ser profundo y adecuado. Imaginémonos que para medir, por ejemplo, el racismo, mandamos a personas de color, no a pasar las encuestas. Entonces obviamente una persona, digamos, blanca o de color trigueño o qué sé yo, se puede ver influenciada por la persona que le está pasando la encuesta, ¿no? Aunque no lo influya directamente, ¿no? Porque asume o piensa de que la persona va a ver los resultados, lo que escribió, y desde ese momento ya no escribe lo que él cree o lo que él piensa, sino lo que sería socialmente aceptable, ¿no? Muchas veces se comete esa clase de errores cuando se pasan algunos instrumentos. Luego, ¿qué tipos de preguntas se pueden hacer en un cuestionario, ¿no? El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que quiera medir, básicamente. Y aquí consideramos dos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas previas delimitadas, son más fáciles de codificar y analizar, porque en este caso ya vamos a tener el patrón, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos qué tan feliz eres y le damos 3 respuestas, ya vamos a poder codificar esas 3 respuestas, ¿no? Como 1, 2 y 3, y así poder tabular los datos. Es más sencillo de realizar.
Y una de las desventajas que puede ser dicotómicas, dicotómicas quiere decir que puede que tengan varias respuestas en la misma, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que le preguntamos qué tipo de programas te gusta ver en la televisión, suponiendo que estemos investigando algo relacionado con eso, ¿no? Y le ponemos diferentes tipos de programas y puede marcar más de uno. En ese sentido ya no serían únicamente dos posibilidades, sino que puede incluir varias opciones. Entre las desventajas que podríamos notar rápidamente de las preguntas cerradas es que hay que conocer muy a profundidad el tema, porque puede que no pongamos o no escribamos entre las opciones algo que sea válido para la persona que lo responde. No puede que él busque la opción que él considera que debe marcar y no esté entre las posibles respuestas, ¿no? Porque podemos a veces cerrarnos en sí y no, o incluso cerrar las preguntas y no poner todas las respuestas posibles. Imaginémonos que nosotros no tenemos idea de matemática y en alguna investigación necesitamos saber si la persona o no sabe lo que es un triángulo rectángulo, y nosotros le preguntamos qué características tiene un triángulo rectángulo, y solo escribimos entre las respuestas: tiene dos catetos, tiene hipotenusa, pero no le escribimos que tenga un ángulo de 90. Entonces la persona que sí tiene el conocimiento y pudiese marcar esa opción se va a quedar preguntando dónde está, ¿no? Porque es la característica que él conoce respecto a lo que se le está preguntando. Entonces es una de las desventajas, que en sí el investigador debe de conocer muy a profundidad lo que es el tema, ¿no? Para poder cerrar las preguntas de tal forma que no se nos escape la posibilidad de la respuesta, ¿no? Para esto hay que hacer una revisión bibliográfica bastante profunda. También tenemos lo que son las preguntas abiertas, que no delimitan alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas que dará la persona. Si se fijan, en este caso difieren en ese sentido, ¿no? Que en este caso, para preguntas abiertas, no sabemos qué puede responder, es decir, no podemos delimitar a 4 respuestas una pregunta específica, porque puede responder 10 o 15 cosas diferentes. Entonces es bastante complejo poderlo cerrar esa clase de preguntas, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver algunos ejemplos, ¿no? De preguntas cerradas dicotómicas. Serían: ¿estudia usted actualmente? Y podemos cerrarlo así y no, ¿no? Si se fijan, únicamente tenemos dos opciones, ¿no? Durante la semana pasada vio la final de la Liga de Campeones de Europa, sí o no, ¿no? Si nos fijamos en esta clase de preguntas, no se puede salir de ahí, porque ¿qué otra respuesta podría darnos? ¿Lo vio o no lo vio? O sea, no existe la ambigüedad. ¿Vio medio tiempo? No se podría contabilizar como que vio la final, ¿no? Porque se refiere a ver el partido completo, ¿no? De igual forma acá, igual que cuando decimos es hombre o mujer. Luego tenemos un ejemplo de preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. Acá nos dice: ¿cómo usted sabe todos los países desarrollados reciben inmigrantes? ¿Cree que en términos generales la inmigración es positiva o más bien negativa para estos países? Y ahí nos dice positiva, ni negativa. Negativa no debería de decidir o decir, o no sabría decir, perdón. En este caso, si nos fijamos, él va a marcar una de esas respuestas y ahí hemos delimitado todas, ¿no? O es positiva o es negativa. No es ni positiva ni negativa según su criterio, y no sabría decir, es que no quiere contestar, ¿no? A estas ya tenemos más de dos opciones, ¿no? Pero de igual forma siguen siendo fáciles de contabilizar la respuesta, ¿no? A diferencia de las preguntas abiertas. ¿Cuál es el puesto que ocupa usted en su empresa? Y ahí también están la serie de supervisor, coordinador, subdirector, director, vicepresidente. Si nos fijamos, aquí tiene muchísimas más y explican o dejan abierta acá lo que es la casilla otros, por si hay algún otro cargo que no se conozca dentro de la empresa, ¿no? De hecho, esto es posible desarrollarlo también en las preguntas cerradas, ¿no? Porque nos sirve como una forma de ver qué otros cargos tienen la investigación dependiendo el interés que tengamos en este, ¿no? Si usted tuviera elección, preferiría que su salario fuera de acuerdo con su productividad en el trabajo, y tenemos ahí las opciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando
de preguntas cerradas. En este caso dice que, como se puede observar, en las preguntas cerradas la categoría de respuestas son definidas a priori por el investigador. Es decir, que el investigador es el que define en este caso las opciones de respuesta, ¿no? Obviamente, si nos fijamos en esto, el investigador debe de conocernos, lógicamente, a profundidad del tema para poder establecer las posibles respuestas que podría brindarnos lo que es cada persona, ¿no?, que conteste la encuesta. Bueno, aquí dice que Gambara en 2002 hace notar algo muy lógico, pero que es en ocasiones se descuida y resulta fundamental. Cuando dos preguntas presentan varias opciones, cuando las preguntas presentan varias opciones, estas deben recoger todas las posibles respuestas, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no?, que es para no dejar la posibilidad de que la persona no responda, ¿no? Porque si a mí me pasan una encuesta y yo considero que entre las respuestas no está la que yo en sí considero que elegiría, entonces no la contesto, ¿no?, porque no estoy de acuerdo con el resto de posibilidades que están ahí. Desde este punto de vista, a fuerza el investigador debe conocer a fondo el tema para poder desarrollar esa problemática, para que pueda solventar, esa problemática. Bien, ahora tenemos acá lo que es un pequeño ejemplo, ¿no?, que dice que porque asiste a psicoterapia, que esas ya serían ejemplos de preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto del último terremoto ocurrido el 20 de noviembre? ¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas?, nos pregunta acá, y hay que decidir, ¿no?, si de cuál de las dos nos inclinamos. Cuando estamos hablando de investigaciones cuantitativas, a veces resulta casi obligatorio, por no decir obligatorio, utilizar preguntas cerradas, ¿no?, porque lo que nos interesa es la objetividad y no tanto la descripción, porque cuando ya pedimos opiniones de las personas tienden a describir los fenómenos y no tanto a darnos la información, digamos, que directamente necesitamos. A veces divagan en opiniones que carecen de fundamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscamos más que todo con la objetividad de eso, ¿no?, que sea todas nuestras conclusiones se basen en información pura, ¿no?, y estrictamente relacionada con el tema en cuestión. Para eso tenemos que conocer el tema a profundidad y, al diseñar nuestro instrumento, asegurarnos de que mide específicamente lo que quiera medir, ¿no?, que tenga validez, confiabilidad y objetividad, ¿no? A veces hacemos preguntas de sí y no, pero que no vienen a solventar nuestro problema de investigación. A veces ni siquiera la relacionamos con nuestro objetivo. De hecho, algunos en sus instrumentos, a algunos les hice esa observación, ¿no?, que en sus objetivos detallaban que buscaban algo, pero al leer el instrumento, pues uno se daba cuenta que con ese instrumento no se iba a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces había que cambiar eso. Espero que se haya logrado. Dice que las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis, como hablábamos anteriormente. Es mucho más fácil tabularlos de esta forma, ¿no? Estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, ya que en este caso se les presentan las posibles opciones y ellos solo tienen que elegir una, es decir, no escriben ni una sola palabra, sino que a veces marca con una X, a veces subraya. Entonces es mucho más rápido que la respondan, y a veces las personas acceden con mayor facilidad a responderlas por el hecho de que se sienten más cómodos, así que con preguntas que sean abiertas, ¿no?
sino únicamente seleccionan alternativas, bueno, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que requieren un esfuerzo bastante mínimo por parte del quien la contesta, ¿no? La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas a la muestra y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Recordemos que como en las preguntas cerradas cada uno de nosotros son los que establece, o el investigador es el que establece las posibles respuestas, a veces la persona que llena la encuesta no encuentra su respuesta en las posibles preguntas, ¿no? Entonces tal vez por compromiso responde una de las que están ahí, pero no en realidad lo que está pensando o lo que él considera que es, ¿no? Entonces en ese sentido tiene esa desventaja, ¿no? No siempre se captura lo que pasa en la cabeza del participante. Su relación exige mayor laboriosidad y un profundo conocimiento del planteamiento por parte del investigador o la investigadora, que es lo que mencionaba, ¿no? Para medir lo que quiere medir debe conocerse el tema y tenerse claro todo lo que se busca con este instrumento, ¿no? Que es al final la consecución de los objetivos, ¿no? Y mediante la consecución de los objetivos poder dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación. Para formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. De no ser así, es muy difícil plantearlas. Además, el investigador debe asegurarse de que los participantes a quienes se le administran conocen y comprenden las categorías de respuesta. En este caso, a veces, bueno, voy a limitarme quizás a hablarles de los instrumentos que ustedes han realizado. Entre las observaciones, a algunos les pregunté que si consideraban que los términos que utilizaban en las preguntas los conocían los estudiantes a los que les iban a pasar los tests. ¿Por qué? Porque a veces se utilizaban términos que sí se conocen dentro de la investigación, que sí el investigador los conoce, pero que no se sabe si el estudiante o el encuestado lo va a saber o no, si lo va a interpretar en la forma en que usted lo quiere obtener, ¿no? En la forma en que usted quiere obtener esos datos. Entonces a veces hay que escribirlo lo más simple posible, incluso a veces explicarlo en la misma pregunta, o utilizar términos que sí estemos seguros que los estudiantes van a conocer. En ese sentido es bastante importante que al formular las preguntas cerradas tengamos esta claridad, ¿no? Uno, que en realidad se esté obteniendo información objetiva, ¿no? Válida y confiable. 2, que esté midiendo lo que queremos medir. Y 3, sería que el encuestado interprete la pregunta en la forma en que yo la planteo, porque yo puedo preguntarles algo a ustedes directamente y no necesariamente ustedes van a interpretar lo que les estoy preguntando como lo que yo quiero obtener. Puede que me den una respuesta que sea diferente a la que yo busco, ¿no? Porque la interpretación o el lenguaje utilizado no lo conozcan ustedes y por ende no den la respuesta que se apegue al tema en sí, ¿no? Ahora bien, conviene de nuevo usar preguntas abiertas y cerradas. Vamos a ver qué pasa con las preguntas abiertas, ¿no? Eso que vimos anteriormente es con respecto a las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de la persona o cuando esta información es insuficiente. En este caso buscamos más que todo la parte descriptiva, ¿no? Cuando no tenemos información del tema y estamos en sí queriendo describir el fenómeno. Entonces, para eso se utilizan bastante las preguntas abiertas, ¿no? Su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar. En este sentido, no es fácil, tabular los datos. No hay quizás programas o por lo menos yo no he conocido alguno, que me tabule las posibles respuestas abiertas, ¿no? Porque a veces muchas de esas respuestas son en realidad opiniones y son diferentes a las que dan el resto de individuos, ¿no? Entonces un individuo puede dar una opinión que difiera totalmente de otro y así sucesivamente. Entonces no hay un patrón de opinión que siga alguna respuesta o alguna pregunta específica planteada de forma abierta, ¿no? Más que todo se busca la parte descriptiva con esta clase de preguntas. Además llegan a ser
presentarse sesgos y derivaciones de distintas fuentes, que es lo que hablábamos, que cada quien responde algo diferente para la misma pregunta, ¿no? Asimismo, responder a preguntas abiertas requiere de un mayor esfuerzo y un mayor tiempo, más tiempo. En este caso, hay personas que incluso ha pasado de que uno llega, le pregunta si les puede contestar alguna encuesta y le dicen sí, préstamela, quiero verla. Y lo primero que hacen es ver si son preguntas abiertas o son preguntas cerradas. Cuando ven que son preguntas abiertas donde tienen que escribir, no les gusta y dicen mejor no, o se arrepienten o no lo hacen. Entonces a veces esa es una de las desventajas, ¿no? El hecho de que requiera más esfuerzo por parte del encuestado hace que no quiera responder. Ahora bien, una recomendación para construir un cuestionario es que se analice variable por variable qué tipo de preguntas o preguntas suelen ser más confiables y válidas para medir esa variable. De acuerdo con la situación del estudio, planteamiento del problema, características de la muestra, tipo de análisis a efectuar, etc. En este caso, si se fijan, en el material que se le subió a plataforma hay un pequeño ejemplo ahí en la unidad 5. Que pueden encontrar el material complementario. Ahí les va a plantear en la tabulación o en el análisis de los resultados que está por variables. De hecho, así se les está solicitando para que lo hagan. Ya vamos a ver el ejemplo, creo que se los he anexado acá. En ese caso se analiza la variable, cada una de las variables, las preguntas que van a atacar esa variable, es decir, a obtener información de esa variable y de qué forma esas preguntas van a venir a recabar información válida para nuestra investigación, ¿no? Para que cumpla lo que es la validez, la objetividad, ¿no? Y ahora tenemos acá lo que es el capítulo 10. Esto era más que todo una parte introductoria para recordar un poco lo que era de los características de los instrumentos, tipo de preguntas, para que ustedes pudiesen tener presente ahí y recordar cómo se realiza esto, con el fin de que si más adelante tienen una investigación ustedes puedan recuperar estos archivos o esta información y pues puedan hacerla mejor, ¿no? Recordemos que a veces esos son procesos prácticos. A veces realizar la primera investigación cuesta, realizamos la segunda y cuesta un poco menos, y así sucesivamente. A medida vamos practicándolo, como todo en la vida, nos vamos haciendo expertos, ¿no? Entonces es bastante importante que tomemos en cuenta todos esos factores, aunque en este caso ya se hayan pasado los instrumentos. ¿Qué procedimientos se siguen para analizar los datos cuantitativos? En este caso, ¿no? Aquí el material nos plantea lo que son siete pasos. Dentro de estos 7 pasos tenemos primero la selección de un programa de análisis. En este caso se les ha, digamos, sugerido que lo hagan en Excel, ¿no? Porque creo que es un programa que todos manejamos y que es bastante útil, ¿no? A la hora de calcular porcentajes totales, mediana, la media, la moda. Todas estas medidas de tendencia central son fácilmente calculables mediante fórmulas en Excel, ¿no? Ciertamente hay otros programas que están diseñados específicamente para lo que es el análisis de los datos en esta clase de investigaciones, pero la mayoría de estos instrumentos son de paga, ¿no? Es decir, hay que comprar una licencia y utilizarlo, ¿no? A menos que se descarguen de forma ilegal, lo que no se recomienda, ¿no? Algunas personas hacen eso, de que descargan algunos programas de forma ilegal, con crack, lo utilizan y después lo borran, no solo lo utilizan para el desarrollo de la tarea. En este caso no se les está recomendando que hagan eso, se les está recomendando que utilicen el programa Excel para realizarlo. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se debe de realizar. Paso 3, explorar los datos. En esta exploración de datos ya va lo que es la media aritmética, la moda, la mediana. Incluso ustedes pueden buscar cuartiles, deciles y percentiles para poder dar para tener un mayor análisis de los datos, ¿no? Y explorar estos datos, ¿no? Si están relacionados o no están relacionados, en el caso de que busquen una correlación, ¿no?
Ahora bien, si es una correlación causa-efecto, se puede hacer a través de una regresión lineal, ¿no? A través de una recta de mejor ajuste. Ya más adelante también vamos a ver un poco de esto. El paso 4, evaluación de la confiabilidad, la fiabilidad y la validez lograda por el instrumento de medición, ¿no? En este caso, buscamos que se cumplan esas tres etapas, ¿no? Pero en el caso de los que utilizan test estandarizados, este paso se omitiría porque no es necesario, ¿no? Porque ya se sabe que si un instrumento está estandarizado, en este caso está como se evalúa y pues ha sido probado, ¿no? Y cumple con estas medidas. De hecho, les comentaba, creo, no sé si quedó grabado antes de que se me fuera la luz, que hay datos, por ejemplo, que miden. Yo he utilizado un test que se llama CHAEA, que es para estilos de aprendizaje. Es bastante fácil de utilizarlo y bastante fácil de medir. En un trabajo que hicimos en grupo con unos compañeros se realizó de esa forma y pues tuve la experiencia en hacerlo en Excel y se hizo mediante fórmula y fue muy fácil realizarlo. O sea, no se concluyó, o sea, no se notó alguna dificultad, ¿no? Para realizarlo. Una vez se identificaron qué reactivos respondían a qué variables, ¿no? Que a veces eso es lo que cuesta, que algunos test estandarizados no nos muestran cómo se calculan, ¿no? A veces en internet está para que uno lo llene y automáticamente da la respuesta, pero no nos da el procedimiento con el cual se calculó la respuesta. Entonces, si utilizamos un test estandarizado, debemos de tener cómo se evalúa dicho test para que lo podamos realizar de la forma en que ha sido diseñado, ¿no? Entonces tenemos acá el paso 5, análisis mediante pruebas estadísticas, las hipótesis planteadas. En el caso de los estudios correlacionales o correlacionales causales que buscan establecer relaciones entre variables o alguna prueba de hipótesis, va a ser necesario desarrollar en este paso lo que es la prueba de dichas hipótesis. Para eso tenemos lo que es la ayuda de la chi cuadrado, la t-de-Student, la correlación de hipótesis que se suele hacer con la recta de mejor ajuste, que de hecho al final vamos a ver un ejemplo de eso al final de esta tutoría. El paso 6 dice realizar el análisis adicionales. En este caso, una vez que ya hemos desarrollado todos los 5 pasos anteriores, hay investigaciones que requieren un análisis más profundo. En este caso puede de que hayan aplicado la chi cuadrado, digamos, para determinar si una variable está relacionada con otra, pero al investigador también le interesa saber en qué medida están relacionados. Entonces puede aplicar otra prueba de hipótesis para poder sacar conclusiones diferentes, ¿no? En este sentido ya no sería si están relacionados o no, sino de cómo están relacionadas las variables, pero eso depende de cada uno de los investigadores, ¿no? El paso 7, preparar los resultados para presentarlo, que ahí sería ya lo que se va a desarrollar en el informe final, ¿no? Que ya cada uno de ustedes va a unir todo lo que se tiene. Espero que ya se hayan hecho todas las correcciones necesarias. En algunos casos recuerdo, por ejemplo, el marco teórico les puse que era muy poco, ¿no? Que no era tan profundo, porque en algunos casos se limitaron a poner definiciones y a poner algunos hechos nada más. Entonces no es un marco teórico que nos ponga en contexto del planteamiento del problema que tienen planteado, ¿no? Entonces valga la redundancia. Entonces en ese sentido todas esas correcciones yo espero que ya las tengan listas para que no haya ningún problema a la hora de calificarles, ¿no? Porque todo eso se les va a tomar muy en cuenta, ¿no? Recordemos que al final entrega del trabajo final tiene que ser lo más perfecto posible, por decirlo de una forma, ¿no? Aunque sabemos que siempre se cometen errores, pero hay que buscar lo óptimo, ¿no? Cometer el menor número de errores posible y corregir los que se han cometido hasta el momento que ya se tienen señalado. Ahora vamos a ver un ejemplo de estos 10 pasos del análisis de datos, para que veamos la parte práctica, ¿no? Y no solo quede lo que es la parte teórica. En este caso vamos primero a la selección de un programa. Como les he dicho, se les ha sugerido que se haga en Excel. La entrega ustedes la van a hacer en Word,
para que ya tenga el formato del informe final, ¿no? Para que no les cueste después estar uniendo las partes, ¿no? Existen diversos programas para analizar los datos. En esencia, su funcionamiento es muy similar. Incluyen las dos partes o segmentos que se mencionan en el capítulo anterior. Una parte de definiciones de las variables que a su vez explican los datos, los elementos de la codificación por ítem, indicador por identificador en casos propios de las ingenierías y diversas disciplinas, y la otra parte, la matriz de datos. Vamos a ver un ejemplo de matriz de datos con 3 variables y cuatro casos. Si nos fijamos acá, digamos, en los casos serían las preguntas, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, pero van a relacionar diferentes variables, ¿no? La columna 1 sería la variable género, la columna 2 sería, por ejemplo, color de pelo, la columna 3 sería la edad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que es la codificación, ¿no?, de cada uno de esos. Si tenemos género, pueden colocar 1 o 2, ¿no?, que sería masculino o femenino. En el caso de observar, por ejemplo, esta columna, en este caso podemos decir que el caso 1 y el caso 2 en este caso serían participantes. El caso 1 es masculino, el caso 2 o el participante 2 es masculino, el caso 3 es femenino y el caso 4 es femenino. Así leeríamos lo que es la matriz de datos. Ahora bien, color de cabello, tenemos que 1 significa negro, 2 significa castaño, 3 pelirrojo y 4 rubio. En ese caso vemos el participante 4 que es rubio, y los participantes 1, 2 y 3 tienen cabello color negro. En la columna de edad, en este dato hemos puesto lo que es el dato bruto, ¿no?, en años: 35 años, 29 años, 28 años y 33 años. Es decir, aquí no ha habido necesidad de codificar la edad. ¿Por qué? Porque hemos puesto directamente la edad en un número, ¿no? A diferencia de cuando hablábamos de masculino y femenino, el tipo de cabello, ¿no?, que hay más posibilidades y que no son representadas con un número. Por ejemplo, la palabra negro, castaño, pelirrojo, rubio no tienen una representación numérica. Entonces, para efectos del análisis conviene lo que es codificarlo, y a esto que ven acá abajo es a lo que llamamos codificación, ¿no?, que es más fácil relacionarlos con un número que relacionarlos con la palabra como tal, ¿no? De hecho, si hacemos esta tabla en Excel y ponemos una tercera columna y decimos poner una condicional, si la casilla que está en la coordenada acá es igual a 1, entonces contarlo, ¿no?, poner un contador para evitar contarlo a mano, ¿no? Y así vamos evaluando con esa condicional si es 1 o si es 2, y que me vaya contando. Al final vamos a tener cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿no?, en ese caso. Con la edad es más sencillo porque como es un dato numérico que ya conocemos, se puede ingresar directamente, ¿no? En este caso sería el programa Excel que estarían utilizando, como les mencionaba, el que se les ha sugerido. El paso 2 dice ejecutar el programa. En el caso de este programa SPSS y Minelab, dice, ambos paquetes son fáciles de usar, pues lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones apropiadas. Obviamente, antes de tales análisis se debe verificar que el programa corra o funcione en nuestra computadora. Comprobando esto, comienza la ejecución del programa y la tarea del análisis. Como hemos visto, aquí les recomiendan esos dos, ¿no?, el Minelab y el SPSS. Ustedes en ese caso lo harían, como les digo, en Excel, ¿no?, porque es el que se les ha sugerido, ¿no? Pero si ustedes quieren contrastar los datos en Excel con los datos en esos programas, pueden ver si buscan alguna versión. No sé si sería en este caso versiones de pago o versiones gratuitas. El paso 3 dice explorar los datos. En esta etapa inmediata la ejecución del programa se inicia el análisis. Cabe señalar que si hemos llevado a cabo la investigación reflexionando paso a paso, esta etapa es relativamente sencilla porque sabemos qué deseamos hacer, es decir, tenemos claridad de lo que buscamos. En este caso, si se fijan que esto es un proceso evolutivo, ¿no? Si vamos desarrollando cada una de las etapas y lo hemos hecho de forma correcta
y hemos hecho, por ejemplo, la revisión de bibliografía para poder hacer el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, y sabemos que lo que buscamos es la consecución de estos objetivos para dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación. En este caso sabremos cómo plantear las preguntas y cómo tabular los datos, porque tenemos claro mentalmente qué es lo que buscamos probar en cada una de las variables para la consecución de nuestros objetivos, ¿no? En el caso de tener claro todas estas etapas que lleva el proceso de la investigación, ¿no? Y aquí nos da unos ejemplos, ¿no? Ejemplos de la variable de investigación y formulación de ítems, y los tienen por variables. Si se fijan aquí, únicamente les he colocado 3, creo que habían más, no lo recuerdo, pero en este caso se les han colocado estas 3 de acá. Variable tipo de escuela a la que asiste con un ítem, es decir, aquí únicamente se ha desarrollado lo que es una pregunta, ¿no? Luego tenemos la variable satisfacción respecto al superior. En este caso se han utilizado 3 preguntas, que serían estas de acá, y hemos utilizado 3 ítems. Y la variable moral de los empleados con 5 ítems, ¿no? Esto porque el investigador está más interesado en la variable moral de los empleados, ¿no? Para la investigación que le interesa. Si se fijan, ¿qué hubiera pasado si yo me centro más que todo en conocer la escuela de donde proviene o a la que asiste, si es una escuela pública o privada, y me olvido de los demás ítems y yo me lleno mi instrumento únicamente de esta variable? Al final, si en mis objetivos era describir o analizar esas 2 variables, no estaría consiguiendo el objetivo y por ende mi instrumento no estaría midiendo o siendo totalmente válido de lo que necesito en realidad en investigación. Entonces por eso es que hay que tener esa claridad, ¿no?, de lo que buscamos, y para eso sirve hacer esta serie de tablas, ¿no? Especificar qué variable va con qué pregunta, ¿no?, o cuántas preguntas miden X variables, ¿no? A eso se refiere esa tabla. Ahora bien, las variables de la matriz de datos son columnas y ítems, y la podemos expresar de esta forma. Aquí tenemos la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Es decir, imaginémonos que tenemos estas preguntas que tienen 5 respuestas. Nosotros vamos a contar cuántas personas, en este caso, digamos, la persona 1, o en la pregunta 1, una persona respondió la frecuencia 1, que sería total de desacuerdos. 2 personas la opción 2. 2 personas la opción 3, 4 personas la opción 4, y así sucesivamente, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se puede establecer una matriz, ¿no? Ejemplo de una variable, ejemplo con la variable moral, ¿no?, que está relacionada al ítem que se ha hecho anteriormente, ¿no? Si se fijamos, dice que la ubicación en la matriz es la columna 1, es decir, que FR1 se respondería a lo que es la variable de investigación moral, ¿no?, que sería el ítem 1. El ítem 2 estaría en la columna 2, el ítem 3 en la columna 3, y así sucesivamente. En ese sentido, aquí la pregunta 1 sería en el departamento de donde trabajo nos mantenemos unidos, y si se fijan, aquí estaría la variable en la FR1, que es la columna 1, ¿no?, que sería la frase 1, y así sucesivamente. Ahora bien, variables de la investigación son las propiedades medidas y que forman parte de las hipótesis o que se pretende describir. Como sabemos, lo que buscamos es que se cumplan nuestros objetivos para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, y para eso tenemos que saber cómo medir esta variable, ¿no?, y luego para que nos sirva estos resultados para hacer la prueba de hipótesis en el caso de ser requerida, ¿no? ¿Qué es una distribución de frecuencias? Creo que todos en matemáticas la hemos utilizado, más que todo en la parte estadística. Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan como una tabla. Nos vamos y vemos el ejemplo acá. Dice que en un estudio entre 200 personas latinas que viven en el estado de California, Estados Unidos, se les preguntó cómo prefieren que se refieran a usted en cuanto a su origen étnico. Las respuestas fueron: hispanos, respondió 1, y con frecuencia 52, es decir, 52 personas respondieron hispano, ¿no? Es decir, el código 1 en la pregunta. Si se fijan, el código que se ha asignado es del 1 al 6, ¿no? Bueno, sí, del 1 al 6.
Si por ejemplo a usted se lo preguntaran y usted responde 4, está respondiendo americano. Si usted escribió el 3, latinoamericano, y así sucesivamente. En este caso, estos serían los códigos para llevar a cabo la tabulación, y estas serían las frecuencias con que se respondieron. En este caso, 12 no respondieron, 20 respondieron que otros, 22 americanos, 6 latinoamericanos, 88 latinos y 52 hispanos, ¿no? Y eso sería lo que es una tabla de frecuencia. Ahora vemos un ejemplo de una distribución de frecuencias con todos sus elementos. Primero tenemos la variable cooperación del personal con el proyecto de calidad de la empresa, y tenemos la categoría, si se ha obtenido la cooperación, no se ha obtenido la cooperación o no respondieron, y le hemos asignado los códigos 1, 2 y 3. 3 para no responden, 2 para no se obtuvo la cooperación y 1 si se ha obtenido la cooperación. 91 respondieron que sí, 5 que no y 26 no respondieron. De aquí, de un total de 122, sacamos lo que es los porcentajes válidos. Sabemos que el porcentaje va a ser dividir 91 entre el total, que es 122, y se tiene 74.6, ¿no? Que sería el porcentaje válido, pues sería 0.746, pero como lo queremos en porcentaje, eso se multiplica por 100 y tenemos lo que es el 74.6 que aparece ahí. Esto se hace bastante fácil en Excel al hacerlo por preguntas, tal y cual está aquí. De hecho, así es como se les ha pedido en la tabulación, ¿no? Que lo hagan de esta forma, presentando estas tablas por preguntas, ¿no? Para tener un análisis correcto de los datos, ¿no? Porcentajes acumulados, ¿no? Sería ir sumando este más este, o se obtiene este más este, es el 100%. Ahora dice un ejemplo de una tabla con valores perdidos, es decir, valores que no contestaron. Si nos fijamos, aquí los separamos en dos grupos, que serían válidos y perdidos. Entre los válidos están las categorías que habíamos puesto de respuesta, que sería divertidos, buenos, tienen... bueno, aquí la pregunta, motivo de la preferencia de su personaje favorito, ¿no? Divertido, buenos, tienen poderes, son fuertes, y ahí tendríamos las 4 respuestas posibles que aparecían en las preguntas. Como estos son los datos válidos, únicamente vamos a contabilizar las personas que sí respondieron una de esas categorías y vamos a sacar los totales, ¿no? Que sería 194, 98.5, y aquí sacamos los porcentajes, luego los porcentajes válidos, y por último sacamos lo que es el porcentaje acumulado. Si nos fijamos, en este caso se han sacado dos clases de porcentaje, el porcentaje normal y el porcentaje válido. El primer porcentaje iría relacionado a el total de personas que sí respondieron, y el porcentaje válido sería del 100% de las personas que respondieron. En este caso se obtienen esos resultados y ahí tendríamos el ejemplo de la tabla. Luego en la 19 tenemos ejemplo de una distribución de frecuencias para presentar a un usuario. Se ha obtenido la cooperación del personal para el proyecto de calidad, ¿no? Entonces tenemos acá las opciones de respuesta, que es sí o no responden, y aquí el número de organizaciones, que serían 91, 5 y 26, ¿no? Luego sacamos los porcentajes y si se fijan, esto es similar a lo que se hizo con anterioridad, ¿no? En ese caso. Ahora vamos a ver de qué otra manera se pueden presentar las distribuciones de frecuencia. Es decir, aquí tenemos lo que son las tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencia, y aquí cómo lo podemos expresar. Estos números que tenemos acá los podemos expresar en gráfico. A veces forma gráfica es más llamativa cuando ya lo vamos a presentar para que alguien más lo lea. Es decir, en nuestro trabajo es conveniente que no solo presentemos las tablas, porque a veces la gente considera que las tablas son tediosas de leer y no se pueden sacar análisis inmediatos, ¿no? Porque hay que verificar y validar todos los números, estar viendo número por número. Pero si se presenta, por ejemplo, en una gráfica circular, como está en el ejemplo de acá, podemos ver que se puede sacar una conclusión inmediata, ¿no? Que es la del 74%, y vemos que respondió ese 74% y hacemos nuestro análisis, ¿no? Que dice acá, prácticamente 3/4 partes han obtenido la cooperación de todo el personal. ¿Por qué 3/4 partes? Porque estamos hablando del 74.6%, que casi se acerca, o aproximadamente es el 75%, que sería 3/4 partes
del total de los encuestados, ¿no? Entonces, si se fijan, esa clase de conclusiones sale más factible hacerlas de la gráfica, ¿no? Sacarlas de la gráfica directamente. Se puede presentar un histograma o otros tipos de gráficas. Aquí en otros tipos de gráficas van a ver que también se puede colocar lo que es el polígono de frecuencias y otras clases de gráficos. Incluso algunas, cuando se buscan comparar datos, se hace de forma así como está en el histograma, ¿no? Gráfico de barra, para sacar conclusiones de forma directa, ¿no? Luego dice cuáles son las medidas de tendencia central. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hablamos de la media aritmética, la mediana y la moda. En este caso dice, son puntos en la distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicar dentro de la escala de medición. Las principales medidas de tendencia central son tres: la moda, la mediana y la media. El nivel de medición de la variable determinada, cuál es la medida de tendencia central apropiada para interpretar. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia en la tabla 10.7. Creo que esa tabla la tenemos acá. Si nos fijamos acá, ¿cuál es la que tiene mayor frecuencia? Nos vamos directamente a lo que es el 91, que sí se ha obtenido cooperación. En este caso podemos decir que es la que tiene mayor moda, porque es el dato que más se repite, ¿no? Si se ha obtenido, se utiliza con frecuencia el nivel de medición, ¿no? Luego tenemos la mediana, que es el valor que divide la distribución por la mitad en dos partes iguales. Esto es, la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad cae por encima de esta. La mediana refleja la posición indeterminada de la distribución, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? Es decir, qué tan variables son los datos. La primera medida que tenemos es el rango, que sería dato mayor menos dato menor, que indica la extensión total de los datos en la escala donde cayeron los resultados, ¿no? Luego tenemos la desviación estándar, que es el promedio de desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media, es decir, que tan alejado cae cada uno de estos puntos de la media. Se expresa en las unidades orientadas a la medición de la distribución, ¿no? Y la varianza dice que se utiliza para análisis inferenciales, ¿ya? Para hacer inferencias estadísticas, más que todo cuando queremos establecer si caen dentro de una distribución establecida, ¿no? Por ejemplo, la normal o alguna otra distribución que conozcamos. En este caso no he colocado cómo se calcula cada una de esas, porque creo que eso se ha visto en estadística. Espero que lo manejemos, porque si es posible calcularlo, bueno, que de hecho no va a ser necesario que lo hagan a mano si en algún dado caso lo hacen, sino que lo pueden hacer en Excel, ¿no? Hay fórmulas para calcular la media. Ustedes pueden ir y buscar en YouTube cómo calcular la media, la mediana o la moda, el rango, la varianza, la desviación típica, desviación estándar, y ahí les sale la forma directamente para que la calculen, ¿no? Pero siempre es bueno saber, como matemáticos que somos, cómo se calcula a mano, ¿no? Ahora bien, el paso 4, evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Que le administramos una prueba A en un momento 1 y luego los resultados de la prueba A en un momento 2, ¿no? Evaluamos los resultados, la misma prueba en dos tiempos diferentes, y vemos si se obtiene el mismo resultado, ¿no? Así es como evaluamos lo que es la confiabilidad y la fiabilidad y validez lograda por un instrumento, ¿no? En este caso, este paso se ha omitido en la investigación porque yo sé que han tenido problemas con lo que es el tiempo, ¿no? Que a veces solo en un momento específico se pueden ir y pasar los datos de una sola vez, y no se puede ver primero si el instrumento cumple con estas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso esto se ha omitido, ¿no? La confiabilidad se calcula y se evalúa para todos los instrumentos de medición utilizados, o bien si se administraron varios instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables. Entonces, la fiabilidad se establece para cada escala y para el total de estas, si se pueden sumar, si son aditivas, etcétera, ¿no? En este caso aquí hablan de un coeficiente de correlación. Este es en el caso en que se busca
variables causa-efecto, ¿no? O que están relacionadas o no. Buscamos una correlación que ya vimos que puede ser positiva o negativa o no existir correlación. En el caso de ser una correlación positiva, si aumenta una variable también debe de aumentar la otra. En el caso de ser negativa, si aumenta una debe disminuir la otra. Y en el caso de no existir relación, pues los puntos que se obtienen son puntos dispersos. Ahora bien, el paso 5, analizar mediante prueba estadística las hipótesis planteadas, análisis estadísticos e inferenciales. Estadística inferencial se utiliza para probar las hipótesis y estimar parámetros. Para este caso, vamos a ver acá que primero se recolectan los datos de la muestra que se obtuvo. Luego se hacen cálculos estadísticos, esto es para probar la validez de las hipótesis, y luego tenemos la inferencia de los parámetros mediante las técnicas estadísticas apropiadas, que en este caso sería la población o la muestra. Normalmente se utilizan como parámetros las medidas que vimos, ¿no? Las medidas de tendencia central, la mediana, la moda y todas estas que podemos describir datos mediante ellas, ¿no? Procedimientos de la estadística inferencial, ¿no? Esto sería el 10.13. Ahora bien, la prueba de hipótesis determina si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. La distribución muestral es el conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Y el nivel de significancia es un nivel de la probabilidad de equivocarse y que se fija de manera a priori al investigador, ¿no? Este nivel de significancia nos habla, por ejemplo, si le damos el 5%, normalmente se puede dar el 90, el 95 o el 99. Si le damos el 5%, estamos hablando que tenemos un 95% de éxito al realizar la prueba de hipótesis. Si le damos el 1%, estamos hablando del 99% de acierto, de posibilidad de no equivocarnos, y si le damos el 10% estaremos hablando de un 90% de acierto de no equivocarnos. Nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos con altos niveles de confianza o seguridad, pero aunque el riesgo es mínimo, podría cometerse un error. O sea, digamos que le dimos el 99% de seguro, es decir, que el grado de significancia lo hemos dado, el error lo hemos dado de un 1% y el grado de significancia es el 99%. Aún así, dándole el 99%, siempre existe la posibilidad de error, y ese error puede ser cualquiera de los cuatro que están ahí, quedan acá. El primero, aceptar una hipótesis verdadera, que sería la decisión correcta. Aceptar una hipótesis verdadera, en este caso es decisión correcta. 2. Rechazar una hipótesis falsa siendo correcta. Aceptar una hipótesis falsa, conocido como error del tipo 2 o error beta, es decir, aceptar una hipótesis falsa, es decir, dar como verdadera una hipótesis siendo falsa. La otra sería rechazar una hipótesis verdadera, es decir, desechar una hipótesis que es verdadera tomándola como que si fuese falsa. Este es el error conocido como error de tipo 1 o error alfa. En este caso, ustedes pueden buscar en Google cualquiera de estos errores, ¿no? Es decir, ahí a veces les plantean unas tablas donde se entiende mejor cómo es que salen estos errores, ¿no? Que aquí vamos dando de una sola vez qué clase de errores son, y ahí a veces uno lee y comprende mejor viéndolo gráficamente, ¿no? De hecho, en el material creo que aparecen las gráficas dibujadas, solo que no las copié. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas? Existen diversas pruebas paramétricas, pero las más utilizadas son, primero, el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal. De hecho, este se utiliza más que todo para las correlaciones causa-efecto, causales, ¿no? Para establecer si hay una relación entre dos variables y qué clase de relación es esta, si es positiva o es negativa. Tenemos la prueba T, luego tenemos la prueba de contraste de diferencias de proporciones, luego análisis de la varianza unidireccional ANOVA en un sentido one-way, análisis de la varianza factorial y análisis de la covarianza
sería la última que tenemos acá. Únicamente yo les he incluido un ejemplo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Que es acá, de hecho acá está. Acá nos dice una hipótesis correlacionales y causales, es decir, que el tipo de hipótesis para aplicar este método únicamente es para las que son de tipo causales, ¿no? Es decir, causa-efecto, las dos relaciones. En ese caso serían variables x, y, ¿no? Cuando la variable y se ve afectada por la variable x. En este caso, las variables 2, una se considera como independiente y la otra se considera dependiente. Pero para poder hacerlo debemos tener un sólido sustento teórico. Nivel de medición de la variable, intervalo o razón. En este caso, vemos acá que tenemos sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3 y así. Cada uno de los sujetos que ha dado o de las personas que han participado en la encuesta. Ahora bien, tenemos acá la variable x y la variable y. Y vamos a ver si existe o no relación, ¿no? En ese caso, hemos obtenido acá los resultados que serían 3 y 4, ¿no? Con cada uno de los sujetos y cada una de las variables, ¿no? Y luego vamos a ver si esas están relacionadas. Para eso se hace lo que es la recta de mejor ajuste o correlación lineal. Conociendo la línea de tendencia podemos decir los valores de la variable conocidos de la otra variable, es decir, debemos de calcular los valores de A y B, es decir, A el intercepto con el eje y B que sería la pendiente de la recta de mejor ajuste. En este caso tampoco les he agregado cómo se calcula porque en Excel es relativamente fácil realizarlo. En ese caso de hecho lo hace directamente el programa. Únicamente introducimos los valores de la variable x y la variable y, sombreamos y buscamos la opción, ¿no?, de calcular la recta de mejor ajuste. En este caso asegúrense de que sea la recta, porque a veces en Excel nos aparecen las opciones polígono o otra clase de polinomio o otra clase de funciones que sí se ajustan mejor a esa serie de datos, pero a nosotros nos interesa lo que es la relación lineal. ¿Qué podemos notar en esta relación lineal? No quiere decir que todos los puntos que vimos anteriormente van a caer sobre la recta. Pueden estar dispersos acá, pero siempre teniendo una relación con la recta, es decir, por eso se llama recta de mejor ajuste. No es la recta que pasa por todos los puntos, sino la recta que mejor se ajusta a ese conjunto de puntos. Y aquí tenemos un ejemplo. Antes de pasar a eso, quiero decirles que una vez que tenemos esta ecuación de la recta que mejor se ajusta a los posibles resultados que están ahí, podemos predecir cualquier resultado variando x, ¿no? Es decir, le damos valores a x y obtenemos un valor de y, es decir, podemos realizar predicciones a partir de esa ecuación. En este caso tenemos un ejemplo acá que nos habla de la regresión lineal y nos da la hipótesis de la investigación HI. La autonomía laboral de una variable que predice el movimiento intrínseca en el trabajo. Ambas variables están relacionadas, es decir, la variable autonomía laboral predice la motivación intrínseca, es decir, la autonomía laboral tiene relación directa o está relacionada de una forma causa-efecto con la motivación intrínseca de cada una de las personas, ¿no? En este caso, dos variables fueron medidas en una escala por intervalos del 1 al 5. Es decir, se ha medido en este caso los valores 1, 2, 3, 4, 5 y se les ha puesto a que puedan escribir qué tanto se sentían ellos relacionados si la autonomía laboral les generaba motivación en el trabajo, ¿no?, o en motivación intrínseca, ¿no? En este caso se obtuvieron estos resultados. Ya aquí nos da de hecho la tabla de donde se sacó la recta de mejor ajuste, ¿no? Pero en ese caso, una vez están esos datos, se obtuvo el valor de A y el valor de B, que es el intercepto en y aquí dice que es el slope, es decir, la pendiente. Y luego tenemos la interpretación, ¿no? Cuando x, que es autónoma, es 1, la predicción estima que y es 1.07. Cuando x es 2, la predicción estima que y es igual a 1.72 y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar a 5, ¿no?,
que es 3.67, y ya nos da los valores acá. Es decir, aquí se obtuvo el 0.42 y el 0.67 para formar la recta de mejor ajuste, que sería esta de acá, sustituyendo estos valores de aquí, y luego se le dio valores del 1 al 5 a la variable x y se obtuvo la predicción en y. En este caso se concluyó que efectivamente las variables estaban relacionadas y que tenían una relación de ese tipo, ¿no? Que sería en este caso, vamos a ver, si es 1 es 1.07, si es 2 es 1.72, si es 3 es 2.37 y así sucesivamente. Bueno, en este caso sería, creo, si la pendiente es positiva, sería una correlación positiva, causa-efecto, ¿no? Ahora bien, el paso 6, realizar el análisis adicionales. En este paso implica simplemente que una vez realizada nuestro análisis, es posible que decidamos efectuar otros análisis o pruebas extra para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes ángulos. Por ejemplo, podemos en una tabla de contingencia calcular primero el chi cuadrado y luego el phi, el lambda y el t de Kramer y el coeficiente de contingencia. En este caso, si se fijan, depende bastante del investigador, es decir, qué tan profundo necesitan la conclusión o el análisis de los datos. A veces hay investigaciones que únicamente buscan determinar si dos variables están relacionadas o no. Entonces, por ejemplo, puede ser el sobrepeso con la inteligencia, ¿no? O con el rendimiento académico. Entonces, esas dos variables, si yo le aplico el chi cuadrado, únicamente el chi cuadrado me sirve para determinar si están relacionadas o no. Una vez que el chi cuadrado me da que, digamos, que sí están relacionadas, voy a poner una variable que sepa que esté relacionada. Altura con peso, por ejemplo. A mayor altura, mayor peso. Entonces, si yo aplico el chi cuadrado, me va a dar que sí, efectivamente esas dos variables están relacionadas. Pero si yo quiero un análisis más profundo, realizo análisis adicionales, es decir, puedo buscar el coeficiente de contingencia o la relación que existe entre las variables, ¿no? O buscar si son variables causales, ¿no? Entonces ya esto ya queda abierto más que toda la interpretación de cada uno de los investigadores. Luego tenemos el paso 7, que dice preparar los resultados para presentarlo. Revisar cada resultado, análisis general, análisis específico, valores, resultados incluidos en significativos, tablas, diagramas, cuadros y gráficas. Organizar los resultados, primero los descriptivos por la variable de estudio, luego los resultados relacionados en la confiabilidad y la validez, posteriormente los inferencias que se pueden ordenar por hipótesis o adecuarlos en un desarrollo, luego cotejar diferentes resultados. A algunos les he sugerido, más que todo, creo que han sido en dos trabajos, que iban a pasar dos test diferentes, que se iban a comparar esos resultados, que se haga de esa forma, ¿no? En algunos se buscaban errores que se cometen, ¿no? en el desarrollo de X ejercicio, ¿no? Operación con fracciones creo que era, y se pasó una encuesta, y aparte de la encuesta también se pasó lo que es un pequeño test para identificar los errores. Si nos fijamos ahí, podemos contrastar lo que es los errores que cometen los estudiantes con lo que ellos consideran que se cometen, o si les sirve o no conocer o no esos errores, ¿no? Como ellos lo conciben y como ellos lo aplican. Asimismo, se debe evitar la combinación de tablas, diagramas o gráficas que repitan datos. Por lo común, columnas o filas identificando de otros que deben apartarse en dos o más tablas. Cuando este es el caso, debemos elegir la tabla o elemento que ilustre o refleje mejor el resultado y sean opciones que presenten mayor claridad. En este caso no se compliquen tanto y utilicen las recomendaciones de la tabla que vimos anteriormente, las tablas donde aparecen los porcentajes, ¿no? Tipo tablas de frecuencia, ¿no? Es bastante más fácil sacar conclusiones, y utilicen los gráficos para poderlos explicar de mejor manera. Luego dice priorizar la información más valiosa, que es gran parte resulta de la actividad anterior, sobre todo si se van a producir reportes ejecutivos u otros extensos. Luego 5, copiar y formatear las tablas en el programa
en el cual se elabora el reporte de las investigaciones. Bueno, en este caso en Excel, y ustedes lo van a pasar al Word. No hay necesidad de realizar esto de formatear, porque ustedes van copiando, ¿no? Copiando lo que van haciendo en Excel, pasándolo a Word, y así no hay posibilidad de que puedan equivocarse, ¿no? Utilizar datos mezclados de una variable con datos mezclados de otra variable. Comentar o describir brevemente la esencia del análisis, valores, tablas, diagramas o gráficas. Es decir, al finalizar en la tabla, ustedes escriben una pequeña conclusión de lo que han extraído en la información. 7. Volver a revisar los resultados. Y 8. Y finalmente elaborar el reporte de investigación. Con eso estaríamos terminando lo que es la parte del capítulo 10. Antes de eso dice explicar la investigación de ejemplos puestos en la unidad 5 y dar ideas de los análisis que pueden sacar de las investigaciones que están realizadas al estudiante. En este caso hay un material ahí en la unidad 5 en plataforma que ustedes lo pueden revisar completo. Yo en este caso solo les he tomado algunos ejemplos. En este caso, si se fijan, vamos a partir de todo lo que se hizo en la investigación. Primero tenemos el tema o el planteamiento del problema, ¿no? Estudios cuantitativos sobre hábitos o actitudes hacia la alimentación y la actividad física. Luego tenemos lo que es el planteamiento del problema. Luego tenemos la definición de conceptos. Aquí hay dos tipos de conceptos que ya hemos visto, el que es el concepto específico que sale del diccionario, y está el concepto operacional o operacionalización de conceptos, que en este caso es cómo nosotros pensamos medir algún concepto específico. Luego tenemos los antecedentes o estado en cuestión, los objetivos específicos que se persiguen, también ahí estarían los objetivos generales. Luego tenemos lo que es la metodología y el plan de trabajo, que es decir, qué método se va a utilizar o cómo se va a cuantificar estos resultados. Luego tenemos la elaboración del cuestionario y por último tenemos los datos obtenidos y las conclusiones. En este caso, si se fijan, este tema ahí en el material que les estoy dando acá se ha desarrollado por completo con cada una de las fases que les estoy presentando acá. Ustedes pueden revisar todo paso a paso, pero yo por cuestiones de tiempo he obviado las partes que son más extensas, por decirlo así. En este caso vamos a partir de los objetivos. Si se fijan, las primeras 4 partes las hemos obviado, pero ustedes ahí espero que la hayan leído y lo hayan revisado, que de hecho en algunos sí me ha gustado que me han mandado lo que van trabajando, y he visto que sí han ido aplicando el ejemplo, ¿no? Porque para eso se les da el ejemplo, para que les sirva de guía, para que ustedes puedan aplicarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos los objetivos científicos, le puse, que se persiguen. En este caso dice: el trabajo de investigación se ha realizado con el alumnado de tercer curso de educación primaria en un colegio de la provincia de Jaén, y se han perseguido los siguientes objetivos. Primero, obtener datos sobre las personas con las que se come en diferentes tiempos de comida, es decir, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Conocer, si se fijan, desde aquí ya sabemos que en el instrumento eso es lo que vamos a buscar, la consecución de estos objetivos. Le vamos a hacer preguntas que vayan a resolver lo que es este objetivo. Lo mismo tienen que hacer ustedes con su investigación, o eso se debió de hacer. Conocer los conocimientos que posee el alumnado sobre la alimentación y la actividad física. Luego tenemos comprobar la relación entre lo que saben y lo que piensan con lo que hacen en relación a la alimentación y al ejercicio físico. Y por lo que se trabaja de verificar la siguiente hipótesis, es decir, los objetivos serían estos 3 que están acá. Todo nuestro instrumento tiene que ir y atacar estas variables que se mencionan en estos 3 objetivos para que tengamos la consecución de ellos, ¿no? Ahora bien, las hipótesis sería: el alumnado realiza menos actividad física de la aconsejada, y el alumnado de primaria tiene una actitud negativa hacia la ingesta de, bueno, aquí faltó de alimentos, tendría que haber sido. Ahora bien, la metodología y el plan de trabajo. La metodología y el plan de trabajo. Con esta investigación se trata de analizar en primer lugar cómo se encuentra a nivel bibliográfico
los hábitos de alimentación y actividad física del alumnado de educación primaria. Una vez realizado citado análisis, se procede a analizar la realidad en un grupo de niños y niñas, por lo que se realiza una investigación cuantitativa mediante un cuestionario, por lo que tanto la metodología que se utiliza para conseguir los objetivos planteados está basada en los siguientes aspectos. Primero, fijémonos que estos aspectos van relacionados directamente a los objetivos. Realización de una visión bibliográfica sobre conceptos básicos de alimentación, obesidad, sobrepeso, actividad física, etc. Si nos fijamos, todas estas variables que nos están mencionando acá salen directamente del planteamiento y de los objetivos. Luego tenemos una creación de un cuestionario sobre hábitos de alimentación y práctica de la actividad física en el alumnado de tercero de primaria en el colegio de la provincia. 3. Pasación del cuestionario creado para la investigación. Y 4. Análisis de los resultados del cuestionario a través del programa SPSS. Para la elaboración del presente trabajo se ha elegido una muestra del tercero de educación primaria en el colegio de la provincia de Ibaén. Se ha contactado con una muestra de 37 alumnos, 17 niños y 20 niñas. La elección de este alumnado ha sido al azar. Si se fijan, cuando acá hablamos del método, es el cómo vamos a lograr el objetivo en este caso, es decir, de qué forma vamos a validar que estos datos obtenidos respondan a lo que nos interesa en el tema de investigación que estaría planteado en los objetivos. Estamos determinando quién es la muestra, cuántos integrantes componen la muestra. En ese caso se ha descrito que son 17 niños y 20 niñas, y también lo que buscamos, ¿no? Mediante la revisión bibliográfica, todos los conceptos o todas las variables que buscamos medir. Ahora bien, para la elaboración del cuestionario, primero separamos las variables. Si se fijan, aquí se han separado en 5 grupos, que sería lugar y personas con las que come en las diferentes horas de comida. 2. Grado de realización de la actividad física. 3. Frecuencia, gustos y hábitos positivos sobre el consumo de alimentos. 4. Frecuencia, gustos y alimentos menos positivos sobre el consumo de alimentos. Y 5. Creencias y conocimientos sobre la ingesta de alimentos. Ahora bien, cada una de estas variables va a responder a lo que son nuestros 3 objetivos de investigación que planteamos al inicio del ejemplo. En este caso, tiene la validez teórica, que dice que las cuestiones han sido obtenidas de la lectura de los autores señalados en la bibliografía, es decir, de la referencia bibliográfica se han sacado cómo se relacionan las variables que estoy utilizando yo acá en la investigación, ¿no? Y esa es la validez teórica que tiene. Ahora, la validez de contenidos dice que se ha seguido el criterio de los expertos, es decir, se ha tomado la teoría que han planteado los expertos. En el cuestionario han sido evaluados por 3 profesores y 2 médicos. En el caso de ustedes, únicamente en el caso de los que sí me han mandado las correcciones, ustedes tendrían ahí que han sido revisados por mi persona, ¿no? En este caso no ha sido necesario que lo pasen con expertos. En algunos casos, según lo que me han mencionado algunos, van a tener ayuda de los docentes, pues entonces ahí van a mencionar eso, ¿no? Que la validez de contenido han sido validados también por el docente que está impartiendo la asignatura, ¿no? Ahora bien, los datos obtenidos y las conclusiones. A continuación se analizan los datos obtenidos a través del programa SPSS en función a las variables propuestas. La variable primera, lugar y personas con las que come en diferentes comidas. Si nos fijamos aquí, volvemos a las variables, sería la variable 1, y si se fijan responde con 4 ítems. Sería la pregunta esta, las otras 3 que tenemos acá, y luego tenemos las conclusiones. Primero, las variables lugar y personas con las que se hacen las diferentes comidas al día, y le preguntamos con quién desayuna y tenemos ahí los resultados, ¿no? Así lo deben de presentar ustedes, ¿no? En tabla con su frecuencia, porcentaje válido y porcentaje acumulado en este caso. Ahora bien, luego se les pregunta con quiénes come, y ahí están las respuestas, y de igual forma tenemos la tabla. De ahí con quién meriendas, que sería con quien realiza esa ingesta de alimentos, y tenemos ahí las posibles respuestas que dicen no meriendo, solo o sola, en la escuela, hogar, con alguien en la familia, etcétera.
o el total. Y tenemos también la tabla ahí de frecuencia, ¿no? Y luego con quién escenas y también tenemos los resultados. Ahora bien, esas 4 preguntas que están ahí, esas 4 tablitas, responden a la variable 1. Y así se va a hacer con cada una de las variables que tenemos en nuestra investigación. En este caso, solo les he colocado, creo, la primera variable, bueno, la primera y la segunda variable. Y vamos a ver las conclusiones que se extrajeron de estas preguntas. En relación al desayuno, destaca que el 40.5% del alumnado no desayuna con alguien en su familia y que el 21.6% lo hacen solos. Y nos vamos a ver la pregunta 1 y si nos fijamos directamente en los porcentajes más altos o en las frecuencias más altas, efectivamente, ¿no? El 59.9% lo hace con alguien de su familia y el 21.6 lo hace solo, ¿no? Con el desayuno. Luego dice, en relación a la comida, destaca que solo el 2.7 comen solos, comiendo el resto con sus familiares, que es el 81.1, y así. Si se fijan directamente en nuestras conclusiones, es muy importante que utilicemos los factores numéricos, es decir, hay que escribirle los porcentajes que respaldan la conclusión que yo estoy sacando de mi pregunta en cuestión en relación a la variable, porque recordemos que en este caso, como son investigaciones de tipo cuantitativo, la parte numérica tiene bastante peso, por no decir el mayor peso. En este caso así se hace una manera de describir cada una de las conclusiones que se han nombrado ahí, ¿no? En relación a la merienda, destaca que es la comida del día que el alumnado hace en mayor medida, solo el 27%, tan solo el 45% lo hace con alguien de su familia, y por último señala que el 8.1% no meriendan. Y así, si se fijan directamente, estas tablas que hemos sacado nos sirven para determinar las conclusiones, ¿no?, que vamos a nombrar de nuestra variable 1 en este caso. Luego vamos a la variable 2, grado de relación de actividad física, y en este caso preguntamos primero, ¿estás apuntado a un deporte por las tardes? Y tenemos ahí el sí o no y el total. Luego la tabla de contingencia género, está apuntado a deporte por las tareas, es decir, de esta misma tabla de aquí volvemos a realizar las preguntas, pero esta vez los vamos a separar por género, niñas y niños. En ese caso 13 niños sí están apuntados, 9 niñas sí están apuntados, 4 niños no y 11 niñas no, y tenemos el total de 37 que coincide con el total de acá. De aquí ya podemos hacer un análisis más profundo, porque podemos decir que el 22% sí del total sí practica, el 59.9% sí practica o está apuntado a algún deporte, y de ese 59% podemos sacar el porcentaje de niños y niñas que sí están apuntados y hacer una conclusión un poco más enriquecida, ¿no?, con las dos tablas que responden al mismo ítem, pero en una lo hacemos por género y en la otra no. Ahora bien, también podemos preguntar cuántas veces por semana, válidos y perdidos, ¿no?, veces por semana, y ahí podemos calcular la media, la mediana, la moda, la desviación típica, el mínimo, el máximo y el porcentaje, ¿no? Y podemos dar una descripción más amplia, una conclusión más amplia alrededor de estos datos. Por ejemplo, si tomamos la media, tenemos que 1.51 de media, es decir, en el total de los, ¿cuántos estudiantes eran? De los 37 estudiantes, alrededor de una vez y media practican por semana alguna actividad física, es decir, 1.51 es que es la media, quiere decir que alrededor de ese valor andan todos los datos, ¿no? La mediana dice que 2, es decir, que el valor que está situado justo en el centro es 2, puede ser que el resto estén a la derecha, es decir, que sean 3 veces o 4 veces, y el resto están a la izquierda, que es 1 y 0 veces. Ahora bien, luego tenemos las veces por semana y tenemos los válidos, que sería la codificación del 0 al 7 y la frecuencia con la que aparece, ¿no? Es decir, lo practica una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana o 7 veces a la semana, ¿no? Y ahí vemos las frecuencias con las que aparecen esos resultados, calculamos los porcentajes, y de igual forma que en los casos anteriores se puede hacer una mejor conclusión o una mejor descripción de estos resultados. Ahora, las tablas de contingencia por género,
En este caso, veces por semana, lo podemos sacar también por niños y niñas, ¿no? Es decir, 0 veces a la semana lo hacen 5 niños, y 11 niños. 1 vez a la semana practica deporte 1 niño y 0 niños. 2 veces a la semana lo hacen 7 niños y 6 niñas. 3 veces a la semana 0 niñas y 2 niñas. 4 veces a la semana 3 niños y 1 niña. Y 7 veces a la semana únicamente lo hace 1 niño. Y tenemos el total ahí. Y podemos sacar las conclusiones. Gran parte del alumnado no hace actividad física por el horario extraescolar, 40.5%, apenas de contar en el centro con un proyecto de deportes en la escuela que es gratuito. Es decir, aunque la escuela tenga en este caso programas de deporte gratuitos, solo el 40.5%, que es menos de la mitad, practica algún deporte a la semana. El porcentaje de niños apuntados a actividades físicas es superior al de las niñas. Eso lo podemos nombrar directamente de la tabla donde está por género. En este caso acá, si nos fijamos, 13 niños es mayor que el porcentaje de niños que practican deporte. En este caso sería mayor que el de las niñas, ¿no? Aunque ahí no se ha sacado ese porcentaje. El porcentaje de niños apuntados a la actividad física es superior al de las niñas en la relación a veces por semana que hace el alumnado la actividad física. Tiene una media de 1.51 veces por semana, que es lo que mencionábamos acá. Sirve también como una forma de describir los datos. Podemos hablar de la mediana, la moda, la desviación típica y los percentiles, ¿no? Para hacer unas mejores conclusiones o hacer unas conclusiones más detalladas. De igual forma se realiza para las variables 3 y 4 que aparecen ahí, y las variables 5. Ustedes pudiesen revisar todo eso en el material que aparece ahí en plataforma material complementario, para que puedan comprender de mejor forma cómo es que se les está pidiendo el análisis de esos resultados, ¿no? Ahora bien, hacer un resumen de todas las unidades vistas para el recorrido de los paso a paso para realizar una investigación en la ruta cuantitativa. Hemos visto lo que son 5 unidades, ¿no? Vamos a irlo viendo por unidades, recordando algunas pequeñas partes de lo que se ha visto en la unidad, ¿no? En la unidad 1 hablábamos de lo que era un paradigma y veíamos que en la investigación existen 2 paradigmas, que está el positivista, el empírico y racionalista, ¿no? Y está el naturalista humanista, el interpretativo. En el de la izquierda tenemos que busca explicar, predecir, tiene causa-efecto, sujetos independientes de los objetos, es decir, se pueden estudiar por separado. Se considera que la realidad ya está dada, encontrar métodos adecuados y válidos para descubrirla, es decir, consideramos en este método que la realidad ya está dada y lo único que el investigador tiene que hacer es buscar los métodos adecuados para descubrir dicha realidad, porque ya está dada. Tuvo su origen en el siglo XIX y sus principios del XX con pensadores como Comte, Smith, Turkheim y Popper, ¿no? Recordando un poco, en este caso utiliza técnicas cuantitativas. Por el lado derecho tenemos el paradigma naturalista, que busca comprender e interpretar sujeto y objeto, interactúan para construir el conocimiento. En este caso no se pueden estudiar de forma independiente. La realidad es dinámica, múltiple y holística, es decir, se considera como parte de un todo. La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, percepciones, interacciones y acciones, y no permite generalizaciones, es decir, no puede hacerse generalizaciones, y usa técnicas cualitativas, ¿no? Eso en cuanto algo, recordando un poco de la unidad 1. La unidad 2 nos hablaba de algunos elementos que debe tener el planteamiento del problema, ¿no? De investigación en el proceso cuantitativo. Primero teníamos los objetivos de la investigación, que es el cumplimiento de estos, como lo hemos repetido muchas veces, busca dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación. 2, las preguntas de investigación, es decir, estas dos van mutuamente relacionadas, ¿no? Los objetivos con la pregunta de investigación. El cumplimiento de los objetivos, dar respuesta a la pregunta de investigación. Y luego tenemos la justificación de la investigación, es decir, justificar el por qué y para qué es importante realizar la investigación. Luego tenemos la validación de la viabilidad, de la investigación, es decir, qué tan viable
es poder desarrollar la investigación planteada. Y por último tenemos evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En este caso, si nos fijamos, todo esto engloba lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Ahora bien, en la unidad 3 hablábamos de 3 etapas, ¿no? Que entre esas estaba la etapa de la perspectiva teórica, el método para elaborar un marco teórico y la perspectiva teórica. En este caso vimos algunos métodos para la elaboración del marco teórico y vimos las etapas de la perspectiva teórica, que la primera era la revisión analítica de la literatura correspondiente y la otra era la construcción del marco teórico, lo que implica la adopción de una teoría, es decir, tomábamos una teoría de algún autor reconocido y en base a esta teoría pues formulábamos lo que era nuestro marco teórico o nuestro método para elaborar el marco teórico. Cabe señalar que en esos métodos vimos algunos en los que se tomaban diferentes teorías, pero todos siguiendo una misma línea. Decíamos que no podíamos tomar dos corrientes que fueran contrarias, es decir, no puedo afirmar una cosa en mi marco teórico y luego con otra teoría contradecir lo que estoy afirmando. No se buscaba de esa forma. Ahí hay una serie de características que en su momento las vimos y que ustedes pueden recordarlas, ¿no? Ir a ver algún video de los que hemos dejado en las tutorías grabadas o ir a revisar los materiales. En la unidad 4 hablábamos de los alcances de la investigación, la formulación de las hipótesis, la definición conceptual y operacional de las variables y el diseño de la investigación. En este caso, cuando hablábamos de, por ejemplo, de la delimitación de conceptos, definición de conceptos y operacionalización de las variables, decíamos de que no era lo mismo el concepto de operacionalización que el concepto del diccionario, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de coeficiente intelectual, por ejemplo, no puedo decir yo lo voy a operar. Bueno, el coeficiente intelectual tiene su definición, ¿no? Que es el CI, y tenemos la definición conceptual y yo puedo plantear mi definición de operacionalización, ¿no? Que en este caso sería, o por lo menos yo podría decir, aplicación de un test que mida el CI. En este caso sería de esa forma, ¿no? Cuando hablamos de la formulación de hipótesis, hablábamos que no todas las investigaciones buscan o formulan hipótesis. En este caso hay diversidad de hipótesis, que está la hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, ¿no? En este caso decíamos que es necesario realizar lo que es la prueba de hipótesis cuando se han planteado las hipótesis, y que hay hipótesis que son de tipo correlacional, ¿no? Y hipótesis también de tipo causales, ¿no? Que se considera como una causa-efecto. Eso en cuanto a la unidad 4. La unidad 5, y es lo último que hemos estado tratando, habla de los tipos de instrumentos y técnicas de medición, procesos de construcción de los instrumentos y las técnicas de medición, requisitos que deben tener un instrumento de medición y los métodos de análisis. En este sentido, es lo que vamos a estar trabajando ahorita o en lo que han estado trabajando ustedes, ¿no? Como lo hemos estado viendo. En este sentido, buscamos más que todo que los instrumentos tengan validez, tengan confiabilidad y tengan objetividad, ¿no? Y que las conclusiones extraídas de estos sean lo más válido posible, ¿no? Que tengan todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y acá se había planteado un espacio para que era lo que fuesen las preguntas finales. En este caso, como no hay participación de ustedes, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a detener la grabación para que no se quede muy larga. Les deseo lo que es un buen día. Cualquier cosa estoy a la orden. Me pueden escribir al correo institucional, a la plataforma o en cualquiera de los foros ahí de dudas o consultas.
Yo trataré de estar al pendiente y responder a la brevedad posible. Y como les mencionaba también, el día miércoles a las 7 voy a estar conectado por acá utilizando exactamente este mismo link para la tutoría de repaso, ¿no? Vamos a ver qué necesitan, qué orientaciones necesitan para que podamos hablarlo de forma directa y pues solventarlo en el momento. Pasen un muy buen día y